Muy buenas, bienvenidos a nuestro cuestionario. Lo primero, pedir disculpas por la voz que tengo, porque esto de los cambios de temperatura ha hecho que también me resfríe. Pero bueno, intentaremos en la medida de lo posible que se note poco y que lo importante es que nuestro invitado hable y mucho, así que yo tenga poca presencia y moleste poco a lo largo del programa de hoy. Tiempo durante prácticamente la próxima hora en nuestro cuestionario para conocer a un profesional del mundo del derecho. Decir que es abogado es quedarnos cortos, y en Marbella es verdad que hay muchos abogados, muchos con una trayectoria importante, pero prácticamente todos tienen en muy alta estima y conocen la trayectoria de Nilsson Sánchez Stewart. Aparte de decir, orgullosos, que es amigo de esta casa y que siempre nos ha tratado muy bien. Y hoy queríamos tratar de conocer un poco más y charlar un poco con un abogado que tiene una trayectoria fantástica y con, bueno, pues ahora leeré algunos de los méritos, no todos, para no sonrojarle demasiado. Nilsson, bienvenido. Muchas gracias. Un placer volver a encontrarnos después de bastante tiempo. Llevamos tiempo sin vernos. Bueno, pues Nilsson Sánchez Stewart lleva prácticamente toda la vida dedicada al mundo del derecho. De nacimiento es chileno, aunque hoy veremos, ¿no?, que una parte importante, ¿no?, de su vida se la ha pasado por nuestra costa. Estudió Ciencias Jurídicas en Chile, luego Derecho en Barcelona, es doctor en Derecho por la Universidad de Málaga, es medalla de honor del Colegio de Abogados de Málaga. En el Consejo General de la Abogacía Española ha ido ocupando diferentes puestos. Tengo entendido que sigue formando parte del Consejo y está en varias comisiones. Es medalla al mérito europeo, es autor de varios manuales que estudian los futuros abogados y, bueno, pues aparte de todo eso, es un hombre afable, simpático y con muy buena charla, y esto también siempre es algo a tener en cuenta. Vamos a meternos enseguida en faena, Nilsson, pero como bien saben los espectadores, en este programa no solo pregunto yo, también preguntan los viandantes, salimos a la calle y les damos la oportunidad de que pregunten a nuestro invitado, y también pregunta el invitado de la semana anterior. Estuvimos la semana anterior charlando con Evanina Morcillo, que está al frente de la asociación Debra Piel de Mariposa, y te dejo esta pregunta, vamos a escucharla. ¿Qué consideraría, ¿no?, él o la siguiente invitada que podrían hacer las ONGs en Marbella para que se conozcan más y que la gente sepa mejor cómo ayudar y cómo contribuir, ¿no?, y cómo contribuir? Y pregunta ya personal, preguntaría que si pudiesen estudiar algo, ¿qué carrera estudiarían ahora, ¿no? Bueno, pues Evanina te lanzaba, Nilsson, dos preguntas, una más personal y otra pues de interés principalmente para su sector. Estuvimos hablando mucho sobre el mundo de las ONGs, de las asociaciones, el cómo darse a conocer, y ella supongo que busca ideas y preguntaba cómo una ONG puede darse a conocer en una ciudad como Marbella, que es un territorio un poco complicado muchas veces para asuntos de comunicación. Sí, es que en Marbella nos conocemos todos y sin embargo no nos comunicamos bien. Es una gran diferencia. Hoy día el mundo de la comunicación es a través de las redes sociales, no hay otra manera. Es decir, hay que montar una red social y soltarle a todo el mundo el contenido de la ONG. Las ONG tienen muy buena fama, algunas, y otras no tan buena fama, porque es como todo. Y claro, por ejemplo, esta misma ONG que me ha parecido que es la de Piel de Mariposa. Me ha parecido porque primero tengo la impresión de que la señora Morcillo estaba en esto, y además porque llevaba una mariposa en el pecho, una mariposa bastante grande. Es una ONG magnífica, que realiza un trabajo fenomenal, y probablemente la gente le pasa como se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, tenemos a cualquier institución un poco olvidada hasta que de repente nos damos cuenta que nos puede ayudar. Y es una pena, pero hay que gastarse dinero en publicidad y asomarse a las redes sociales, no hay más remedio. En el plano personal te preguntaba por qué estudiarías. Si ahora tuvieras que elegir qué estudiar, ¿qué estudiarías? Eso es muy fácil la respuesta. Historia. Historia. A mí me gusta mucho la historia y la verdad es que no me dejaron en mi casa estudiar historia. Yo quería estudiar historia y no derecho. Y la verdad es que ya me explayo un poquito.
En aquella época, pues en fin, te estoy hablando de hace casi más de medio siglo, la historia tenía muy poca salida. Si tú estudiabas historia, te licenciabas en historia, lo único que podías aspirar era ser profesor de secundaria, educación secundaria, en algún pueblo remoto donde a nadie le interesaba la historia y que todos esperaban que se terminara la hora de clase para marcharse. Y entonces me dijeron, no, eso no. ¿Te gusta la historia? Pues tú estudias historia cuando te dé la gana. Yo he estudiado todo lo que he podido de historia, me sigue gustando mucho. Y entonces estudié Derecho. Y estudié Derecho por una tontería, que te la explico. ¿Había en casa más abogados? ¿Había alguien dedicado al mundo? Mi abuelo fue abogado, pero nunca, fue abogado hasta el año 1939, cuando él vive en Alemania, y entonces pues se promulgaron las leyes de Nuremberg que impedían el ejercicio de la profesión a los extranjeros, y vivía en Alemania. Y claro, yo nací muchos años después de eso, así que no tengo antecedentes directos. Pero yo estudié Derecho porque vi una película. Así de poco fiable soy. Vi una película que se llama Testigo de Cargo. Una película muy célebre que todavía por ahí circula. Con y la es una película que me conmovió intensamente. Y claro, la vi cuando tenía que elegir una carrera. Y dije, pues esta es la mía. Así que es así. Y ese flechazo luego se vio compensado cuando empezó la carrera, Sí. ¿Gustó desde el primer momento también el estudio del Derecho? Sí, mira, y por una razón. En mis tiempos, también te estoy hablando de en mis tiempos de estudiante apuntado a la universidad, el derecho romano era fundamental. Era la asignatura más importante del primer año. Y suele gustar mucho, tengo entendido, a los estudiantes. Hay gente que le gusta mucho y hay gente que lo odia. Porque ahora lo han reducido a un cuatrimestre, lo cual es un disparate, pero bueno, así estamos. El derecho romano es estudias en un año toda la estructura del Imperio Romano de una manera admirable, y especialmente el derecho civil romano sigue vigente hasta estos días. O sea, ellos inventaron la hipoteca, el comodato, el depósito, la compraventa, todos los contratos que hasta el día de hoy son nuestros contratos, los inventaron los romanos. Intuyo que te gustaba tanto esa asignatura porque era mucho de historia, ¿no? Tenía casi esas dos pasiones. Había, ¿no?, las dos cosas, efectivamente. Efectivamente. Y es así. Pero vamos, a mí me abrió los ojos, porque la gente no sabe realmente lo que es el derecho. O sea, tú vas a las calles y preguntas, vea, ¿qué es el derecho? El derecho no te dan una respuesta satisfactoria. Un poco remontándonos a hace 4 minutos, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, solo nos acordamos del derecho cuando tenemos un problema y tenemos que acudir a un abogado. O cuando alguien te pisotea algo. Yo creo que el derecho es algo que se siente. Las personas tienen esa sensación de tener derecho a cosas. A veces se olvidan de que el derecho tiene una cara opuesta, que es la obligación, que forma parte de lo que es el derecho. Claro. Pero la gente sí cree que tiene derecho. Y que el derecho no solo lo tenemos nosotros, que también lo tiene el de enfrente, ¿no? Otro, efectivamente. Y esto es que el derecho es esto de que se puede llevar hasta donde empieza el derecho del otro. Pero, vamos a seguir a escuchar alguna pregunta de la calle, pero lo primero, lo que prácticamente los compañeros nos preguntábamos es ¿dónde está Nilson Sánchez Estiguart, que lleva tanto tiempo fuera del panorama de Marbella? Y le he preguntado cuando ha llegado a Nilson si es que estaba jubilado, y me ha dicho, no estoy jubilado, tengo mucha actividad, pero es que no estoy en Marbella ya, ¿no? Efectivamente. Mira, como tú has dicho, yo soy consejero del Consejo General de la Abogacía Española. El Consejo General de la Abogacía Española es una institución de derecho público cuya misión es coordinar la actividad de los 83
colegios de abogados de España. En España la colegiación es obligatoria, es decir, para ser abogado es necesario estar colegiado, y hay 83 colegios. Y cada uno tiene su personalidad jurídica y su idiosincrasia. Y entonces la institución que coordina esas actividades y que además representa la abogacía al exterior es el Consejo General de la Abogacía Española. Bueno, yo soy miembro de ese consejo desde hace ya 20 años. Primero cuando fui decano del Colegio de Abogados de Málaga, era automáticamente un consejero nato, y después mis compañeros me eligieron en 3 periodos sucesivos para que siguiera siendo consejero en un grupo que se llama consejeros electivos, que se eligen por los propios consejeros y por periodos de 5 años, y en eso llevo ya 20 años. Y tengo mucho trabajo, y antes tenía todavía más. Y entonces era una situación que estaba empezando a cansarme de tener que ir a Madrid 2 veces y a veces 3 veces por semana. Venía a dormir aquí. Entonces le dije a Alicia, mi mujer, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Bueno, nos vamos a Madrid y venimos a Marbella de una manera más relajada, claro. Porque yo venía a trabajar aquí, pero mi trabajo es un trabajo más bien de gabinete, que yo lo administro. En cambio allí eran reuniones y más reuniones y más reuniones y compromisos para asistir a un acto al otro, y claro. Entonces pues, era muy estresante. Además tú sabes una cosa, ir desde Málaga a Madrid es un paseo. Tú te metes en un AVE, yo he venido ayer, te metes en un AVE, te llevas trabajo y se te pasan las 3 horas volando. El problema es venir a Marbella. Lo estresante es hacer los 60 kilómetros que separan Marbella de Málaga. Efectivamente. Y es cansado. Es decir, tú llegas, por ejemplo, ¿qué te digo? Málaga en el tren que llega a las 11 de la noche. Bueno, muy bien, llegas a las 11 de la noche. Si tú vives en Málaga, pues cruzas la calle y te metes en la cama o cenas o lo que sea. Pues no, ahí hay que arreglárselas para venir para aquí. Y no es fácil, ¿eh? Primero porque todavía no hemos sido capaces de coordinar los autobuses con los trenes. Eso fue una práctica que empezó y que fracasó. Es decir, el autobús salía cuando llegaba el tren, cosa que era estupendo, y estimulaba a que gente viniera de Madrid a Marbella, no se quedara en Málaga. Porque qué duda cabe que hay competencia, ¿no? ¿Verdad? Pues eso no existe. Entonces tú llegas a las 11 de la noche a Málaga y ¿qué haces? Coges un taxi que te vale mucho más que el billete a Madrid. ¿Qué haces? ¿Te quedas a dormir en Málaga? ¿Esperas el autobús del día siguiente? No es fácil. No es sencillo. No es sencillo. Entonces, has centrado tu actividad ahora mismo en el consejo y el trabajo de bufete. Bueno, yo tengo 2 hijos. Lo tienes en manos de tus hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos que son abogados y que son mucho mejor abogados que yo, porque desde luego son más modernos. Y bueno, yo ahí realizo pues, una serie de actividades. No veo clientes porque me permito ese lujo. Pero sí, asesoras, ¿no? Asesoro, supongo que te pedirán apoyo, claro. Llevo el tema administrativo, el despacho, que no es poca cosa, un despacho pequeño, pero no quiero decir aquello de que pueblo chico, infierno grande, no, mi despacho es una balsa de aceite, pero tiene cosas que hacer, tiene actividades. Sí. Vamos a empezar a escuchar esas preguntas y esas inquietudes que tienen los ciudadanos. Hemos salido, como siempre, le doy las gracias a nuestra compañera Carmen, que es la que sale micrófono en mano, para darle la oportunidad a los viandantes de que le hagan una pregunta a nuestro invitado. Y esto es lo que quieren saber de nuestro querido Nilson Sánchez Stewart. Mi pregunta para él sería que si ve necesario que, por ejemplo, en las escuelas se enseñe algo más respecto a las leyes, o en la universidad hubiese una asignatura que se dedique a estudiar en profundidad más el derecho, para que luego salgamos a la calle y sepamos actuar y que nos beneficia, que no. Interesante pregunta, Nilson, el que tengamos todos una cultura general legal, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho esta conciudadana.
La verdad es que sí, la verdad que debería enseñarse tanto derecho público cuanto derecho privado. El derecho público debería enseñarse, por ejemplo, la Constitución que todos la invocamos cuando nos conviene. Pero no tenemos ni idea. No se tiene ni idea de lo que dice la Constitución y de lo que sigue siendo una sorpresa permanente, especialmente ahora que está muy agitada. Una sorpresa. Yo creo que es excelente la idea de en algún momento del colegio enseñar el derecho público, es decir, explicar la estructura jurídica del país y además dar unas nociones elementales de los derechos de cada uno, porque afecta a las personas constantemente. En la universidad, incluso cuando tú estudias derecho, hay unos factores, hay unos temas que no se tocan. Por ejemplo, la deontología, la ética profesional, a la cual yo me he dedicado toda la vida. No se estudia. Entonces, claro, tú terminas con graduados que no tienen la menor idea de lo que se les está hablando. Desde luego que así. Yo creo que ha habido cuántos planes educacionales ha habido desde que el mundo es mundo. Desde el de Villar Palacín para aquí ha habido no sé cuántos. Pero seguimos enseñándole a la gente detalles y no se le enseña cosas elementales y fundamentales para que todo el mundo saliese del colegio teniendo una visión general de lo que es la vida y ahí poder empezar a elegir y llegar a los detalles. Yo me quedo horrorizado, te digo, con los libros con los que estudian ahora nietos míos. Me quedo horrorizado. Tengo un nieto estudiando ahora Derecho y Económicas y está estudiando Historia del Derecho justamente. Yo me echo las manos a la cabeza. Un libraco así. Un cuatrimestre se va a meter al pecho un libro con unos detalles, con una terminología que no conoce, y no tiene por qué conocer, por una terminología técnica. Sí, porque Nilsson, has mencionado que tus dos hijos, has dicho, son mucho mejores abogados porque son más modernos, ¿no? ¿Ha cambiado mucho la profesión? Tal y como tú la estudiaste, la ejerciste de manera más activa, a como se está ejerciendo ahora, ¿ha cambiado mucho? El mundo ha cambiado mucho, pero mucho. Hay ejemplos que son muy llamativos. Pero contestando tu pregunta, sí. Primero la profesión se ha proletarizado. Quiero decir, hay muchos compañeros que no tienen esa visión que teníamos cuando empezamos de transformarnos en pequeños empresarios. Hay gente que vive hoy día de la asistencia jurídica gratuita y del turno de oficio, lo cual es muy lamentable porque ese es un servicio público, pero que de ninguna manera es un modo de vida. Es simplemente una ayuda, una indemnización, así se concibió los pagos que se hacían a los compañeros que llevaban el turno de oficio, que somos todos obligados al turno de oficio. Esto ha permitido que se multiplique la profesión por 10. Cuando yo vine a Marbella, los primeros años 70 del siglo pasado, había aquí 6 abogados. 6. Y yo era el número 7. Hoy día dicen que hay 1.600, no sé. Cuando yo dejé la delegación o el decanato aquí, había por de 1.000. O sea que hay muchos abogados, hay demasiados abogados. Sí, eso lo dijo
un profesor de italiano que escribió un libro que el libro se llama Troppi Avvocati, demasiados abogados. Sí, hay muchos abogados y más abogados que electricistas, desde luego. Y a veces pues son más necesarios en un momento determinado los electricistas que Totalmente. los abogados. Pero hay muchos abogados, efectivamente, hay mucha gente que se incorporó a la profesión sin tener auténtica vocación. Tenían vocación por el derecho, se encontraron con que el acceso a la profesión era más sencillo ser abogado que ser notario, por ejemplo, o que ser juez, o que ser fiscal, o que ser secretario judicial o letrado de la Administración de Justicia, y entonces se quedaban ahí porque ya venían cansados de los 5 años de licenciatura. Hay muchos abogados, pero aquí estás hablando tú con el más antiguo, de Marbella. Yo soy el más antiguo de los abogados de Marbella, lo cual, porque los 6 que me antecedían lamentablemente ya no están con nosotros. Lo que es avanzado, y es una cosa muy positiva, es que la relación que existe entre los abogados hoy día es una relación inmejorable, es buena, porque a pesar de que hay competencia, salvo honrosas excepciones, nos tratamos bien. Y eso es muy importante porque eso favorece a nuestros clientes. Sí. Cuando yo empecé a ejercer, con los abogados nos llevábamos fatal, porque si nos llevábamos bien, el cliente sospechaba de que nos confabulásemos para perjudicarle a él. Era así, la gente ha asumido que ha ganado en cultura. Y la sociedad ha cambiado y lógicamente todo y se ha dado cuenta que tener un abogado que se lleve bien con el abogado contrario no significa que vayan a prevaricar, sino que simplemente van a solucionar y van a encontrar la concordia con más facilidad. Vamos a volver a la calle, vamos a seguir escuchando esas preguntas que llegan desde, bueno, pues en este caso creo que estuvo Carmen por Ricardo Soriano. Digo lo de la ubicación porque en algún momento alguna compañera de profesión aparece también, porque hay mucho abogado muchas veces circulando por Ricardo Soriano, ¿no? Es una zona habitual. Pero vamos a seguir escuchando preguntas. Me gustaría preguntarle cuál ha sido el caso con más prestigio y que más importancia ha tenido. El caso con más prestigio que has tenido en la carrera, o el más importante, no sé el por qué. Vamos a ver, hay que tomar en cuenta que yo he tenido un desarrollo siempre constreñido a nuestra ciudad, que lamentablemente no ha destacado por grandes casos, grandes situaciones, salvo aquellas muy malas que todos nos acordamos. Yo defendía una de las cosas de las que creo que me siento más orgulloso, defendía a una señora que la acusaban de haber matado a su marido, y era una situación compleja porque hay muchas señoras que han matado a su marido y muchos maridos que han matado a sus señoras, lamentablemente. Pero en este caso había una situación especial porque ella era viuda de un anterior marido que también había muerto trágicamente. Y afortunadamente eso salió para adelante, pero en un momento determinado lo vimos muy negro. Es un tema... ¿Conseguisteis demostrar la inocencia de esta mujer? Sí, efectivamente. Más bien, el fiscal y la acusación particular no fueron capaces de acreditar la culpabilidad de esta señora. Sí, de eso es un tema, hay cosas también, podría contar batallitas, pero la verdad es que no es el... O sea que cuando un caso le cambia la vida al cliente es cuando uno se siente especialmente orgulloso, ¿no? Hombre, es que date cuenta que los abogados tenemos, como otros profesionales, pero que tenemos mucha fuerza en el sentido de que podemos causar mucho daño, pero también podemos causar algún bien. Podemos causar mucho daño. Antes, cuando existía la pena de muerte,
una mala defensa podía conducir a un condenado al patíbulo. Ahora afortunadamente esas épocas se han superado, pero todavía se puede arruinar a una persona con... No es tan difícil arruinar a una persona. Sí, si no hace bien quizás su trabajo el abogado, puede decir que hay mucha responsabilidad, ¿no?, en las manos hay responsabilidad y una capacidad de causar muchos perjuicios. Todos los profesionales tienen mucha responsabilidad. Vamos a escuchar esa última pregunta de este primer bloque que llega desde la calle. Antes de hacer la pausa, vamos a ver qué cuestiones y qué dudas nos hemos encontrado. ¿Por qué tantos políticos que cometen delitos se escapan? Por ejemplo, Chávez, Griñán, Pujol, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría saber por qué estos señores se mueren sin cumplir con la pena que deberían. Pues es una de esas preguntas que yo creo que todos esperábamos que saliera, ¿no? Porque es algo que se siente en la calle, ¿no? Es una pregunta muy correcta. Y tengo que decirle a este conciudadano que para mí también el tema Pujol que él ha citado es un misterio. Yo no sé por qué, sinceramente, ese procedimiento no avanza. Conozco yo perfectamente al juez que instruía esto en la Audiencia Nacional, que es un juez de primerísima categoría, Y sin embargo, pues no ha terminado la instrucción. Ahora él está en Europa, el juez. La instrucción yo no sé en qué situación se encuentra, pero eso es un tema que debía haberse resuelto hace muchos años. O sea que en eso, cuando los políticos están involucrados en estos procesos judiciales, todo se embarra mucho, ¿no? Tengo la sensación de que el trabajo de abogados, fiscales, jueces, no es sencillo, no se puede hacer bien el trabajo. Yo no creo que la personalidad o la profesión del imputado, del inculpado, del investigado, del sometido, sea en ese sentido muy importante. La justicia es realmente imparcial. Eso es una realidad. Hay jueces, por ejemplo, que están en la cárcel, lo cual es terrible, pero es así. Hay muchos políticos que han sido condenados o que se han juzgado, porque no es cuestión de que les condenen, es cuestión de que se juzgue. Pero ahora recientemente, pues aquel diputado aquel que se equivocó la reforma laboral, ¿te acuerdas que dijo que sí cuando tenía que decir que no? Pues también se lo han llevado por delante y acaba de ser condenado recientemente por un tema que pasó hace mucho tiempo. El problema es que los juicios en los cuales hay situaciones económicas son muy complejos de instruir. O sea, esto no es una usurpación o unas lesiones, que son delitos que se pueden resolver en semanas o en meses de instrucción. Esto es muy complicado, muy complicado. Es decir, que encontrar el dinero que falta de algún sitio no siempre es fácil, ¿no? No y encima, una cosa es encontrarlo y otra cosa es relacionarlo, ¿no?, con la persona que está acusada, ¿no? En esto hay ingenierías financieras que funcionan muy bien. Pero en general, cualquier delito que tenga una base económica es complejo, es muy complejo. Y lamentablemente, pues en fin, hay muchas oportunidades en las cuales estas actividades salpican políticos. Los políticos tienen que tomar muchas decisiones. El otro día leía que una persona tenía que tomar, creo que 1.500 decisiones diarias. Sí, porque hay que... Una decisión es dónde poner los pies. Pero claro, los políticos tienen que tomar muchas decisiones.
Vamos a hacer, Nilsson, una pequeña pausa, una pausa cortita, y enseguida retomamos esta interesantísima charla. No os mováis, Bueno, pues hoy en nuestro cuestionario estamos charlando con Nilsson Sánchez Stewart, al que hacía tiempo que no teníamos oportunidad de ver en los medios, de conversar con él. Hemos creído conveniente que, bueno, pues teníamos que invitarle a nuestro cuestionario, conocer un poquito más a uno de los abogados más importantes de nuestro municipio. Esto él dice que no, porque se quita hierro, pero por lo menos el más antiguo, siendo todavía joven, eso lo hemos cerciorado en nuestro primer tramo de charla. Enseguida continuamos con las preguntas que llegan, Nilsson, desde la calle, pero no nos has contado cómo llegas a Marbella, cómo recalas, porque estudiaste en Barcelona, ¿no? Estudié en Barcelona. Yo estudié en Barcelona, bueno, yo estudié en Chile, yo era abogado en Chile, vine a Barcelona a hacer el doctorado. En Chile en aquella época no había doctorado. Y bueno, vine becado por una institución franquista, tengo que reconocer que era una institución maravillosa, que se llamaba el Instituto de Cultura Hispánica. El gobierno en aquella época estaba muy interesado en fomentar las buenas relaciones con América. Y a mí me concedieron una beca, yo era docente en la Universidad de Chile, y me concedieron una beca para hacer el doctorado. Y vine y elegí hacerla en Barcelona por varias razones. Primero, porque mi mujer es catalana y no ejerciente, por cierto. La catalana no ejerciente. Y sí, con lo que aquello significa. Y bueno, teníamos ahí una parentela enorme. Bien, y estudié el doctorado en la Universidad de Barcelona. No me doctoré en aquella época porque yo tenía 2 niños, la beca eran 7.000 pesetas, y el alquiler costaba 3.500 pesetas en un piso donde había una humedad espantosa, y los niños tenían la pésima costumbre que no se las pudo nunca erradicar de comer todos los días tenían que comer, todos los días. Bueno, total que bueno, me puse a trabajar, claro. Trabajé, en aquella época existía lo que se llama el pluriempleo, eso no lo conociste, pero existía. Y tú podías coger trabajos en diversos sitios, yo trabajaba en todas partes. Y entonces una de las cosas que entré a trabajar en un despacho. Y en ese despacho teníamos clientes de Marbella. Había el titular del despacho, tenía un muy buen amigo que tenía una posición social muy relevante aquí, y gracias a eso había clientela. Y entonces abrimos un despacho y me vine yo a hacer cargo de ese despacho. Y bueno, me quedé. La verdad es que aquella Marbella sería muy diferente, ¿no?, a la Marbella de hoy día, ¿no? Era diferente. Desde luego la carretera era muy diferente y el acceso era muy diferente. Era difícil llegar a Marbella, desde la meseta había que pasar la cuesta. Estamos en los 70, ¿no? Más o menos, ¿no? Esa Marbella dorada de la que todo el mundo habla, sí, ¿tuviste oportunidad de vivirla? Sí, en buena medida. Es decir, había gente interesante, muy interesante, actores de cine, en fin, hoy día también, dicen que también, pero son distintos. Había actores norteamericanos, gente de la nobleza europea. Creo que el centro de Marbella era mucho más importante de lo que es ahora. Se ha trasladado, los centros sociales han ido hacia el poniente. El que recalaras en Marbella, ¿marcó tu carrera? La trayectoria profesional de Nilsson Sánchez Stewart ya ha sido la que es por haber estado en Marbella. Yo creo que sí, porque desde luego
viví aquí 50 años, entonces claro, y además muy bien, y no estoy en absoluto arrepentido de esos años. Marbella es un sitio ideal para trabajar, fundamentalmente. Yo no soy golfista y creo que si algún día dejara de trabajar no sabría qué hacer, porque desde luego es lo único que he sabido hacer toda la vida. Y si tú eres golfista parece que te puedes encarrilar por el golf y también lo asumes casi al 100%. Yo no tengo esa posibilidad. Entonces, por eso no piensa Nilson Sánchez Estiguá jubilarse de momento, ¿no? Bueno, hoy día, y esto aprovecho de pasar un anuncio, hoy día el problema de los abogados de la jubilación es muy grave, muy grave. Los abogados tenemos una mutualidad, y esa mutualidad es un organismo plenamente confiable, de gran categoría, con una solvencia a prueba de bombas, pero está basada en el principio de capitalización individual. Es decir, cada uno se fabrica la jubilación que puede. Y si tú aportas mucho durante tu época de trabajo, puedes esperar una cantidad importante en el momento en que tú dejas de cotizar y pasas al ¿cómo le llaman en el ejército? A las clases pasivas. Bueno, el problema es que si te quedas dormido y no aportas, te encuentras con que cuando tienes 70 años, pues tienes un fondo para financiar tu jubilación de, digamos, 30.000 pesetas, 30.000 euros, que te sirven pues para 2 años y medio. Como hoy día la gente vive tanto, pues también hay que prever. Qué mala costumbre. Es una costumbre pésima, es como lo de los niños de comer, pues también la gente tiene esa idea de seguir. Y claro, pues eso es muy difícil jubilarse. Ahora hay unos grupos que se están organizando de manera muy seria y están reclamando, en fin, que se les resuelva el problema. Y por lo tanto, pues es difícil, eso es difícil. Yo no pretendo jubilarme, tampoco pretendo quitarle trabajo a nadie, O sea, porque también hay que apartarse. Si yo no voy buscando clientes por ahí, no voy buscando porque entiendo que otra gente tiene todo el derecho del mundo a progresar. Pero yo realizo una función que me parece importante. En el Consejo yo llevo el tema disciplinario, es decir, como llaman los policías, llaman a eso asuntos internos. Entonces, pues llevamos que no son internos, pero sí son las quejas que hay contra abogados. ¿Por mala praxis o por haber metido la pata, por no haber hecho lo que se esperaba y lo que tenía que hacer de acuerdo con su obligación? De eso se encarga el Consejo, ¿no? Eso se ve en una segunda instancia administrativa. Es decir, el colegio castiga, sanciona o archiva, y ya hay el derecho a pedir a un recurso que llega al Consejo. Vamos a volver a la calle y vamos a seguir escuchando esas dudas que llegan por parte de los ciudadanos. Esta es la siguiente. ¿Realmente es igual la ley para todos los españoles? ¿Somos todos iguales ante la ley? Otra de las preguntas del millón. Es algo que parece que hemos aprendido casi como el Padre Nuestro, que la ley es igual para todos, y hay muchos casos, ¿no? En todo esto también nos tenemos que meter los medios de comunicación, que también hacemos un papel muchas veces de enturbiar, ¿no?, la labor judicial, pero muchas veces el ciudadano acaba teniendo esa sensación de que no es la ley justa para todos, ¿no? Bueno, la igualdad ante la ley es un principio constitucional
y fue una gran aspiración de la sociedad a partir de la Revolución Francesa. Fue la Revolución Francesa la que estableció la égalité, como le dicen los franceses, a la igualdad. Porque hasta esa época legalmente no éramos todos iguales ante la ley. Había, como tú sabes, 3 estadios que tenían obligaciones y derechos diferentes. Hoy día, afortunadamente, la igualdad ya no es solamente una aspiración, sino que es una realidad. Ahora bien, establecido eso como un principio general, evidentemente da la impresión de que todos somos iguales, pero que algunos son más iguales que otros, como se suele decir. ¿Qué significa? Que, bueno, que una persona que ha tenido la suerte, que no es la suerte, no es el mérito de poder educarse desde pequeño o de haber tenido solucionados sus problemas esenciales como la casa, la comida, el abrigo, que tampoco es un mérito suyo, es el mérito de sus padres, de sus abuelos, de alguien, pues claro, se encuentra mejor dotado para enfrentarse con la ley. Hasta que esas desigualdades no desaparezcan, que este caballero y yo no veremos que desaparezcan, habremos desaparecido de este mundo antes de que eso. Claro, eso afecta efectivamente a la percepción de la igualdad. Ahora bien, hay que tomar en cuenta una cosa, que mientras más alta sea tu situación, más fuerte es la caída. Eso es una realidad y eso lo podemos ver y tenemos ejemplos no demasiado lejanos en el tiempo de personas que por ocupar una posición destacada desde el punto de vista político, social, económico, se han visto enfrentados a situaciones que si hubiesen afectado a personas normales, no habrían tenido las consecuencias que tienen. Así que hay una doble balanza en ese sentido. Interesante lo que nos llega también desde la calle. Vamos a seguir escuchando alguna pregunta más que bueno, pues nos aportan también siempre una perspectiva diferente. Mi pregunta sería si el señor Sánchez Stewart pues se siente realizado al final de su carrera profesional y si ha podido ayudar a todos los ciudadanos que han necesitado de sus conocimientos. Listo, si te sientes satisfecho con estos 50 años, ¿no?, de trayectoria profesional, ¿has podido ayudar a todo el mundo? Hombre, yo he tratado de hacer lo que he podido. Creo que es un privilegio enorme el trabajar en lo que te gusta. Eso, lamentablemente, no todo el mundo tiene esa suerte. Pues mira, yo cumplí el año pasado 50 años de profesión en Málaga. Ya los cumplí en Chile hace 3 o 4 años. Y la verdad es que no sé si he hecho algún bien. Algo sí. He ayudado a mucha gente a ordenar sus cosas, su vida, su herencia, su compra, su venta. Y en ese sentido me siento satisfecho. Si volviera a vivir, que esa es la mejor manera de aquilatar si has estado realmente satisfecho con lo que has hecho, me dedicaría al penal. Mira, yo no me dediqué al penal cuando vine a Marbella, porque en Marbella en aquella época y en general en España, el penal era droga, lesiones, hechos de sangre, pelea, que bueno, que es muy respetable, pero no es lo mío. Ahora no, ahora el derecho penal se ha extendido
a actividades que antes, no te digo que eran lícitas, pero que no eran... Sí, no tenían consecuencias penales. No tenían consecuencias penales. Por ejemplo, pues, conducir bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, que recientemente es una de esas actividades que se ha incluido, ¿no?, en la vía penal. Sí, bueno, ha habido una expansión del derecho penal para entrar en una serie de cosas que además son íntimas. Y, por ejemplo, a mí el derecho penal económico me gusta mucho. Me gusta mucho. Y me habría gustado de hecho, bueno, has trabajado a lo largo de tu carrera mucho en la materia del blanqueo de capitales, ¿no? Es decir, tienes incluso libros publicados para futuros abogados, ¿no? Para la prevención del blanqueo. Prevención, sí. Prevención del blanqueo. Claro, suena como que es un experto en cómo blanquear, que claro, también lo sabrá. Sí, ¿no? sí, pero incluso te digo que yo hice un máster en la Universidad de Málaga, en que me dieron un título del máster que dice que soy experto en blanqueo de capitales. Bien, pues está yo le dije, mira, aquí esto es en prevención. Estamos equivocados, que esto es un curso de prevención del blanqueo, yo podría ser experto en prevención. No, si ya están hechos los diplomas y los diplomas. Pues ahí lo tienes colgado en el despacho a mucha honra, ¿no? Efectivamente. A ver si van a hacer alguna consulta de otro tipo. Efectivamente. No, pero mira, en ese tema que es muy serio, ese tema es muy serio. A mí me cuesta mucho reírme de él porque es muy serio y les ha creado problemas serios a compañeros míos, amigos míos y personas que todos conocemos y que lo han pasado francamente mal. Y claro, de repente se establecen unas normas, se imponen esas normas y se persigue implacablemente cuando en realidad habríamos requerido un poquito de aterrizaje en ese tema. Y bueno, yo en eso he tenido mucho contacto con las autoridades, siempre se me oía quejas, los abogados no colaboramos a la prevención del blanqueo, a la persecución del blanqueo. Y la verdad es que no colaboramos porque no podemos colaborar más. Es decir, yo creo que yo habré visto a lo mejor en mi vida no sé cuántos clientes, pero a lo mejor, no sé, no quiero presumir, pero algunos miles de clientes he visto. En 50 años da mucho tiempo, da para mucho tiempo. 50 años piensa tú que son 20.000 días. Es mucho tiempo. Yo, temas de blanqueo, clientes míos que eran dignos de ser comunicados, no en defender blanqueadores, sino en que venga alguien a ofrecerte o a pedirte algún esquema para blanquear. Uno, en todos estos años. Y esto es así y porque no es porque yo sea muy buena gente, sino que porque los blanqueadores también leen el boletín oficial del Estado, también leen el boletín oficial de la Unión Europea, el diario oficial de la Unión Europea, y entonces saben que no necesitan ir a un abogado para blanquear. Que blanquear se blanquea por otros medios, no es necesario meterse con un abogado. Es asumir un riesgo que no tiene sentido. Por lo tanto, no vienen a mí. Mejor. No, mejor, y eso es... Cuanto más lejos, mejor. Sí, y eso, tú lo dices bien, eso es gracias a que somos sujetos especialmente obligados a la prevención. Si no lo fuésemos, entonces no tendríamos esa barrera, esa protección para decirle a un señor, oiga, no venga usted aquí, que no se lo necesita decir. No venga usted aquí porque si usted viene aquí yo voy a tener que comunicar lo que usted quiere hacer. Creo que nos queda una pregunta que llega desde la calle para dar salida a todas las que teníamos preparadas hoy, así que escuchamos esta última participación de un ciudadano. Ya no es de colega a colega, de persona a persona. En primer lugar, agradecer todos los esfuerzos que ha hecho por todos los ciudadanos de Marbella, que hemos tenido la suerte de conocerlo. Y además, solo quedaría algo personal que preguntarle. ¿Dónde está el mejor clima del mundo, querido Nelson?
Gracias. Y esto recién llegado de Madrid y por lo que me ha dicho mi familia ayer, que hace bastante frío en Madrid ya, ¿no? Sí, pero no comparemos. Mira, dos cosas. A esta chiquilla, muchas gracias por su comentario. La verdad que he hecho algo por el colegio, por los abogados de Marbella, que es colegiarlos. En la medida en que Marbella, cuando yo vine, no tenía ningún espíritu colegial. Es decir, el Colegio de Abogados de Málaga era lo mismo en Marbella que la Dirección General de Pesca y Caza. O sea, ninguna relación. La gente iba, se colegiaba, firmaba, pagaba las cuotas, se volvía a Marbella. Y esto fue así mucho tiempo. En un momento determinado, un candidato a decano vino a Marbella, hablamos, y me dijo, ¿y tú por qué no te presentas conmigo a la Junta de Gobierno? Le dije, no, yo no me presentaré a la Junta de Gobierno, pero lo que sí haré, si tú ganas, es que crearemos aquí una delegación en condiciones. Había un delegado en aquella época que hacía una labor dentro de sus posibilidades excelente, nuestro querido amigo y a quien echamos mucho de menos, Antonio Galvez, pero claro, no era una institución, no era él lo llevaba esto en su despacho, en fin. Bueno, y eso sí, y bueno, hicimos un trabajo, yo fui 10 años delegado de Málaga aquí, y la verdad es que hicimos muchísimas cosas, y creamos un espíritu que creo que todavía subsiste. Es una pequeña aportación de la cual me siento orgulloso. Y la pregunta segunda que me hace es capciosa, porque yo sostengo, y lo he sostenido siempre, y lo he escrito y lo he publicado, y en fin, en esos artículos que me publicaba Sur cuando Sur existía en Marbella, ahora todavía me publican, pero ya me lo publican bajo tribuna. Ayer he publicado un artículo sobre esto. Y yo he sostenido siempre que Marbella tiene el mejor clima del mundo. Sí, el mejor. O sea, no es posible encontrar en ninguna parte del mundo un clima que sea mejor. Es verdad, es verdad. Sí, o sea, pero en términos absolutos. Ahora bien, aquí hoy día hace más frío que en Madrid ayer. ¿Sí? Sí. Yo he venido aquí abrigado, porque realmente salía del despacho a comer al mediodía y me he congelado. Y por eso digo, yo esta tarde vengo abrigado. Y en Madrid no, en Madrid estaba la cosa bien. Bueno, pues tenemos que ir terminando, nos queda nuestro cuestionario express, esas 10 preguntitas rápidas, pero antes, Nilsson, me tienes que dejar una pregunta grabada para el invitado o invitada de la próxima semana. ¿Qué le preguntarías, como siempre decimos, sin saber quién va a pasar por este programa? ¿Qué le preguntarías? Le preguntaría lo que nos preguntamos todos. De aquí a 4 años, y es una pregunta que a lo mejor tiene un elemento político. Si de aquí a 4 años estaremos mejor o peor de lo que estamos hoy. Es muy importante que vayamos avanzando. A mí me aterroriza aquellos que me dicen que los sueldos están al mismo nivel que el 2006. En fin, yo eso me encantaría que contestara la mayor cantidad de gente posible. Dentro de 4 años, porque estamos inaugurando una legislatura, ¿estaremos mejor o peor de lo que estamos hoy día? Pues se la lanzaremos. Es relativa la pregunta, porque claro, hay gente que estará mejor y otros estarán peor, pero yo creo que en general hay una solidaridad. Es decir, el hecho de que tú estés mejor significa que yo también estoy mejor. Acabamos con 10 preguntitas de respuesta rápida. Nilsson, ¿tienes mascota? ¿Es mascota, perro, gato? ¿En casa? No. Iba a decir un disparate. ¿Cuál es la comida que te encanta, tu perdición en la mesa? ¿Lo que más te gusta comer? Pues fíjate, de algo muy sencillo. A mí lo que más me gusta en el mundo son los espaguetis. Los espaguetis. Sí, sería ¿Con alguna salsa en especial, alguna manera especial? La salsa, porque da una variación inmensa.
Vamos, yo tenía unos clientes que eran de escoceses y que comían todos los días espagueti. Tenían ellos una pizzería y comían todos los días espagueti. Estaban los dos, pero delgadísimos. Y que esto no engorda. Pues maravilloso. Me encanta. La masa, me encanta. La pasta le encanta. Me gusta. La ciudad favorita del mundo, lógicamente Marbella no vale. ¿Marbella no vale? No vale. Ya obvio. Londres. ¿Música favorita? ¿Escuchas música? ¿Qué música te gusta? ¿Te ha gustado? Escucho mucha música, generalmente clásica, porque me ayuda a sobrevivir mientras trabajo. Bueno, me gusta la música mucho clásica. la música clásica. Sí. Hoy día me molesta un poco lo que llaman música clásica, Radio Nacional de España, música, radio... pero... esa película que seguro has visto 1000 veces, ¿qué película es la que has visto más veces? ¿Qué película es la que más veces he visto? Muchas películas que he visto muchas veces, pero yo citaría Testigo de Cargo porque realmente es una película que me entusiasma. Y la has vuelto a ver de nuevo, sí, ¿no? Sí, Varias veces, ¿no? Muchas veces, la he visto muchas veces. Pero hay películas excelentes que soy capaz de ver, por ejemplo, Forrest Gump, una película excelente también. Excelente, que también soy capaz de verla mucho. Y yo te digo una cosa, yo cuando me preguntan, ¿te ha gustado esta película? A mí me han gustado las películas que soy capaz de volver a ver. Hay películas que no soy capaz de volver a ver. A mí me pasa también, ¿eh? Las películas que me gustan son las que veo luego otra vez más. Esta pregunta creo que ya la hemos contestado. La profesión distinta a la actual, bueno, pues, relacionado con la historia, seguro. No sé si eres cocinillas, ¿cocinas algo? ¿Te atreves a meterte en la cocina? Ayudo. De pinche, eres un gran pinche. Soy un pinche de cocina un poco exasperante porque soy muy ordenado. Y la cocina, lo mismo que la pintura, exige desorden. Un poquito de caos. Y entonces, claro, cuando yo cocino, mi mujer, pues le voy quitando las cosas, lavándolas, metiéndolas en las vajillas, dejándolas en los cajones. Y nos peleamos. Le digo, oye, este cuchillo lo he lavado yo 4 veces. Le digo, bueno, pues es que no lo laves, déjalo aquí, que yo sigo pelando algo con él. ¿Libro que nos recomendarías leer? Da igual, actual o clásico, ¿algún libro que nos recomendarías leer? Sí, un libro que le he regalado a un nieto mío que está estudiando medicina y se lo compré y se lo regalé. Y lo ha paseado mucho, pero creo que no lo he leído todavía. Pero yo encuentro un libro fantástico, Sinué el egipcio. Sinué el egipcio. Es un libro de no demasiada dificultad de lectura, que como tú sabes relata la vida en la época de la revolución teológica de Egipto, la de Amenofis IV, de un médico. Y la verdad yo lo encuentro un libro delicioso dentro de lo que es una novela. Ahora no, si ya empezamos a hablar de Kierkegaard o de Goethe, pues en fin, ya complicamos un poco la cosa. No sé si Nilsson Sánchez Stewart se ha visto atrapado también por la moda de las series, las plataformas para ver series. ¿Te gustan las series de televisión? Mira, me ha gustado mucho The Crown. Mucho. Como tú sabes, ha salido la 6ª temporada. Sí. Las series me gustan en la medida en que se trate de cosas diferentes en cada una. No se alarguen necesariamente, porque a veces es una historia que se puede resumir en 1 hora y media de película y en vez de hacerlo, la hacen de 7 horas y 7 capítulos de 1 hora. Me aburren, no termino de verlas porque ya más o menos. Pero películas que realmente narran situaciones, o sea, series que narran situaciones distintas, The Crown es un ejemplo, pues sí, se pueden ver todas las que
todas las que quieras. Acaba de salir los últimos 4 capítulos de la 6ª temporada. Y terminamos con una pregunta estrella. Siempre nos ponemos en la tesitura de tener una lámpara mágica con un genio y nos concede un deseo, pero ese deseo es un regalo para Marbella. El deseo, el que quieras, el que pienses, ¿qué le regalarías a Marbella? Un tren. Un tren. Un tren, un tren. Un tren, o a falta de tren, porque a lo mejor el genio es un poco... Tiene letra pequeña también. Un poco infeliz, un servicio de transporte en condiciones entre Málaga y Marbella. Yo creo que eso es esencial. Yo creo que gracias a esa falta de ese transporte, Marbella no ha avanzado todo lo que tendría que avanzar, como ha avanzado Málaga, por ejemplo. Pues yo creo que todos firmábamos ese deseo. Mira, en Chile, que es el país de mi nacimiento, existe la capital, que como todo el mundo sabe se llama Santiago, y hay una zona que es la costa, donde está Valparaíso y Viña del Mar. Bueno, pues tú, entre Valparaíso y Viña del Mar hay 100 kilómetros, pero tú tienes un autobús cada 10 minutos. A 10 minutos. Es decir, tú te vas a la estación de autobuses y si tú ves que se va el autobús, te da lo mismo porque va y entre que compra el billete, sale llega otro. Bueno, pues eso es un... y Chile no es un país del cual se puedan tomar muchos ejemplos, lamentablemente, pero en materia de transporte interurbano, entre dos polos que son complementarios, porque Málaga y Marbella son complementarios, quizás no tanto como antes, pero siguen siendo, el sistema es muy mejorable. Y te digo que yo he sido víctima, yo fui decano del Colegio de Abogados, iba a Málaga prácticamente a diario, e iba en autobús, porque creo que ir en coche es la pérdida de tiempo más sublime que se puede. Nilson, ha sido un placer compartir este ratito de charla, conocerte un poquito más, ver en qué punto estás, por dónde andas, y bueno, ya te hemos ubicado, ya te tenemos localizado, no nos abandones mucho y ven todo lo que puedas por Marbella, que como has visto incluso desde la calle, aquí se te quiere mucho. Lo sé, porque esos sentimientos son siempre recíprocos. Siempre. Muchísimas gracias, Nilson. Gracias. Nosotros ponemos el punto y final a este cuestionario. Ya sabéis que en nuestra página web, rtvmarbella.tv, tenéis todos los cuestionarios, este y el resto de charlas que hemos tenido a lo largo de los diferentes programas. Los tenéis ahí para que los veáis, los descarguéis y los compartáis. Nos vemos en el próximo. Adiós.